Pasamos a la última ponencia de esta mañana. El patrimonio documental, búsqueda y prospección de documentos relativos a Canarias en los archivos de Andalucía, que estará a cargo de don Mariano Gambín García, doctor en Historia, profesor del área de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna. Don Mariano Gambín es efectivamente licenciado en Derecho y abogado con más de 30 años de ejercicio ininterrumpido de su profesión. También es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, donde se doctoró en 2011. En esta universidad es profesor del área de Historia Medieval en la Facultad de Humanidades. Es autor de varias monografías dedicadas a la historia de Canarias, especialmente centradas en los comienzos de la colonización europea, así como más de 40 artículos en revistas científicas y ponencias en congresos. Es miembro del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y socio de la Sociedad Científica El Museo Canario, donde estamos. Y sería mentir no comentar que es uno de los autores más leídos en Canarias como novelista, y he sido testigo ahora que todo el mundo se dirigía a él por su condición de novelista. Ahora tenemos ocasión de oírlo como experto en patrimonio documental. No aplauden hasta que no me hayan escuchado, por si acaso. Buenos días. Una vez más, encantado de estar aquí, en esta isla tan cercana a mí y a mis estudios como es la de Gran Canaria, porque, entre otras cosas, yo hice mi tesis doctoral sobre la formación de las élites influyentes en Gran Canaria. ¿Y por qué solamente en Gran Canaria y no en el resto del archipiélago? Porque inicialmente el proyecto era hacerlo sobre todo el archipiélago. Y me dijeron, mejor que sobre todo el archipiélago porque en Gran Canaria no vas a encontrar nada. Porque todo se quemó y no hay nada. Bueno, pues de lo que sobrevivió en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, más todo lo que se ha encontrado en Simancas, o yo también he localizado, salió tanto de Gran Canaria que mi directora, Ana Viña, me dijo, vamos a centrarnos solamente en Gran Canaria porque ha salido demasiado y ya no se te puede escapar de las manos ir a más islas, ¿no? Así que me senté en Gran Canaria y bueno, la tesis, que se leyó en la Universidad de La Laguna, mereció para los indulgentes miembros del tribunal la máxima calificación. Bueno, y luego me dieron el premio de doctorado y ese tipo de cosas que son superfluas. La tesis, dicho sea de paso, está publicada en 3 volúmenes para el que quiera acercarse, porque aparte de que es muy interesante, hay mucha documentación, no solo inédita, sino desconocida, que yo he encontrado en los archivos peninsulares principalmente. Bien, hoy vengo a hablarles de un proyecto que surgió hace unos años, concretamente en el año 2017, auspiciado por la Dirección General de Patrimonio. En aquel momento, el director era Miguel Ángel Clavijo, un viejo conocido mío de la época de estudiante, yo de Derecho y él de Historia, y que, bueno, pues aprovechando que por fin teníamos un director de patrimonio que sabía lo que es el mundo de la historia y del patrimonio documental, pues retomó un viejo anhelo en el cual pues me hizo copartícipe. Bueno, realmente se hizo una especie de una convocatoria en la que hubo varios participantes y tuvieron a bien designarme a mí como el ejecutor de la búsqueda de algo que no se había hecho nunca, que era saber cómo estaba o si había o existía documentación canaria en archivos de la península. Evidentemente, la documentación canaria que hay en los archivos canarios pues, es conocida, o más o menos, aunque no esté completamente catalogada al 100%, pero es conocida. Pero de lo que ocurre en la península pues se sabía poco o nada en algunos sitios, ¿no? Y, evidentemente, tarde o temprano habría que pasar por Simancas, pero previamente yo le planteé que por qué no hacíamos una prospección de los archivos de Andalucía. Porque evidentemente no hace falta recordar que la relación entre Canarias y Andalucía es íntima, cercana desde el mismo momento de la conquista, incluso antes, y luego posteriormente, evidentemente desde Sevilla y Canarias, todos los barcos que iban a América, muchos
casi todos pasaban por Canarias y evidentemente tenía que haber una documentación pues, referida a Canarias en estos archivos, ¿no? Había habido previamente algunos trabajos sobre, bueno, pues introductorios, sobre todo gracias principalmente al impulso del profesor Morales Padrón cuando estuvo de profesor en Sevilla, y concretamente sobre Indias y también sobre los protocolos sevillanos, ¿no?, referidos a Canarias. Pero no dejaban de ser unas aproximaciones, ¿no?, y exigían pues, un poquito más de revisión, sobre todo cuando las últimas aportaciones habían sido de los años 60, sobre todo en el Anuario de Estudios Atlánticos. Y han pasado ya unos cuantos años a ver cómo había evolucionado la cosa para pues, tener un conocimiento mucho más profundo del asunto. Y bueno, pues se lo propuse al director, a Miguel Ángel, y él pues me dijo, bueno, pues venga, vamos a ver qué encontramos por ahí. Todos estos trabajos se hicieron con la coordinación del actual director del Museo del Archivo Histórico Provincial, Francisco Macías, y lo que se trataba esencialmente era de visitar los principales archivos, los que nos parecían que podían ser los más, que podían tener documentación relativa a Canarias, y comprobar in situ cómo estaba la catalogación, cómo estaba el estado, qué es lo que se había conservado y las formas de aproximarse al contenido de cada uno de esos archivos, ¿no? Y luego, finalmente, pues, intentar localizar documentación canaria. Eso era la función, el fin de los trabajos que se fueron haciendo, ¿no? Bien, empezamos, bueno, pues decidimos, vamos a ir ya pasando esto, decidimos acercarnos a los que principalmente pues yo tenía noticia de la existencia de documentación canaria, como es el de la Real Chancillería de Granada, ahora lo explicaré por qué, la Fundación de la Casa Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, el Archivo Histórico Provincial de Málaga y también el Archivo Municipal de Málaga, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y el Archivo General de Indias de Sevilla. Y luego también hablaré un poco también del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Bien, empezamos por el del Archivo de la Real Chancillería de Granada, unos archivos, pues, se llama así, es un archivo de titularidad pública y que, bueno, pues tiene unos 31.300 legajos agrupados en 10 secciones, además de 6.834 libros. Lo que nos interesa es que es un fondo que estaba generado por la Real Audiencia y Chancillería de Granada. ¿Qué tiene de interés para Canarias una Real Chancillería de este momento? Pues muchísimo, porque hasta 1494 todos los juicios de apelación que se tramitaban en Canarias, ya fuera por los gobernadores, principalmente tanto de Tenerife y La Palma como el de Gran Canaria, todas las apelaciones iban a la península, al archivo de la audiencia, de la Chancillería, que era única hasta 1494, que es la que estaba en Valladolid. En 1494 se crea la de Ciudad Real y posteriormente, unos cuantos años después, se creará la de Granada. Con lo cual, allí tenía que haber apelaciones de juicios que se habían hecho en Canarias y posiblemente no solamente la apelación, sino también el traslado del propio juicio que se había realizado en las islas. Con lo cual, pues, era un punto inicial obligado de ir a buscar a ver qué es lo que había en este lugar. Bueno, pues los fondos que tiene este archivo son principalmente los pleitos de la Real Audiencia, el registro del sello de la audiencia, que es muy interesante, y luego pues otra serie de secciones que no lo son tanto. Pero la que nos interesa realmente son las dos primeras, los pleitos de la Real Audiencia y el registro del sello. Este es el archivo por fuera. Y estas son las instalaciones. Es un antiguo palacete reconvertido. En Andalucía se suele usar mucho esto, utilizar palacetes antiguos que los reconvierten en museos, lo cual pues, me parece muy bien. Pues tiene unas instalaciones muy modernas y que, bueno, todo, pues, como pueden observar, los legajos están correctamente estabilizados en zonas archivísticas con la humedad y con la temperatura adecuada.
Bien. Bien, el problema que tiene este archivo es que no se ha catalogado por completo, ni mucho menos. Se ha hecho un trabajo bastante importante de catalogación, de los cuales se ha catalogado un 60% y quedan unos 3.000 legajos por catalogar. Y eso de una de la determinada de la serie de la sección de pleitos. Para lograr una revisión total, yo por mi parte aproveché lo que ya estaba catalogado, evidentemente, y revisé unos 49.000 pleitos del catálogo 1, por lo menos los títulos, ¿no? Para ver si había algunos referidos a Canarias, que abarcan desde finales del siglo XV hasta 1835. Del catálogo 2, ahí está la fecha, catalogados 10.384 pleitos, que también los revisé, y de este segundo catálogo comienza en 1428 y llega hasta 1836. Y esto es solo el 60%, todavía el 40%, que no lo están catalogando porque no hay dinero. Lo cual, pues, bueno, por lo menos es el año que fui yo no había dinero para eso, para el llanto y quebranto de dientes del director, que se subía por las paredes. Sobre todo decía que la Junta de Andalucía dedicaba dinero a otras cosas y a esto que era tan importante como que no. En fin, bueno, a la hora de acercarme al registro del sello, el registro del sello son las previsiones que emite el que además se conoce el registro del sello real, el sello de la autoridad, que es, por ejemplo, los Reyes, la Cancillería Real, emite, todo lo que se emite se hace a través con el sello real, ¿no? Entonces, se hace una copia de todo lo que se envía a los vasallos o a los reinos de lo que era la monarquía castellana, ¿no? Siempre hablando de lo castellano. Pero la propia Chancillería de Audiencia también tenía su propio sello de todo lo que expedía. Y generalmente eran o bien requisitorias para que determinadas personas acudieran a pleitos para que aportase documentación o incluso notificando sentencias. Con lo cual también tiene un interés muy importante porque, aunque no tengamos el pleito completo, sí podemos tener, por ejemplo, la ejecutoria o la requisitoria de algunos determinados que nos indican que existió ese pleito, ¿no? Lo cual, pues, es interesante. A título de estudio, de ver qué es lo que podía contener cada una de las cajas, pues una de las cajas que estudié para ver qué porcentaje de documentos canarios podía contener fue, por ejemplo, la caja 5513, que era de 1508, que son 216 documentos, de los cuales aparecieron 8 canarios. Otra caja de 1508, que son 3 seguidas, de la 5514, que eran 310 documentos, aparecieron 3 documentos canarios. La de 1509, la siguiente, que eran 350, aparecieron 4 documentos canarios. Es poco, pero es algo. Y a veces empiezas a sumar y al final es mucho. Con lo cual, lo que pasa es que hay que tener, pues, bastante paciencia y perseverancia a la hora de ir mirando, pues, documento a documento, que es lo que me tocó hacer en ese momento, ¿no? Bueno, esto es la sala de usuarios de los investigadores y pues, cómo te sirven la documentación, ¿no? Algo he hecho yo aquí mal. Ahí está. Bueno, de la documentación que apareció, pues tipología. Pues aquí tenemos, por ejemplo, esto es de registro del sello, que aparece que, pues, es una de las requisitorias de Doña Juana a los regidores de la villa de San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Sobre un pleito en el que aparecía el regidor Pedro Fernández. Otro puede ser este, que también, pues, esto es un emplazamiento de la reina, que emplaza a la mujer e hijos del doctor Alonso Escudero, gobernador difunto de Gran Canaria, en 1508. Este es otro en el que doña Juana, pues, manda a Martín de Évora, estante en el Real de Las Palmas, que acude a la Chancillería para la vista en grado de apelación. Esto es una citación judicial. Esta es otra, lo mismo, a Cristóbal de Llerena, para otro proceso de apelación presentado por Bautista Cerezo contra una sentencia del bachiller Pedro de Góngora. Y esto estamos hablando de 1508, son de los primeros años. Realmente, aquí en Gran Canaria no se ha conservado documentación de esta época. Prácticamente la primera documentación que tenemos seriada empieza más o menos en 1517, con los protocolos
del notario San Clemente. O sea que en toda esta documentación anterior a 1517 se encuentra en los archivos peninsulares, los cuales, pues, aquí en Granada, pues, estamos viendo que hay bastante. Otra es doña Juana, pues, emplaza a Juan Gazán, aserrador del Real de las Palmas, en un proceso de apelación, otro, con Antonio Bernao. Pues lo mismo, otro emplazamiento. Aquí esto es una ejecutoria de una sentencia definitiva en un pleito en el cual estuvieron en 1503 Francisco de Palomar contra Juan de la Torre y un buen número de canarios que vivían en Agaete. O sea, eran canarios, indígenas canarios, ya estaban aculturados, como estaban bautizados y con nombres castellanos, pero que evidencia que habrían más de 50 vecinos indígenas canarios propietarios de tierras en el valle de Agaete, ¿no? Lo que indica ya el grado de asimilación del indígena canario pocos años después de la conquista. Estamos hablando de 1503. Es un documento muy interesante porque además viene el listado de todos cómo se llamaban, ¿no? Y había uno curiosamente que se llamaba Pedro Maninidra, que tenía que ser, pues no sé si era el hijo o un familiar directo del famoso Guaire de la conquista. Bueno, pues esto es una probanza, este es de los pleitos que hay, pues en este caso entre Fernando de Castro y Fernando del Hoyo, por tierras en Los Realejos, en Tenerife, que este también es un documento completamente desconocido. Bien, el siguiente de los, o sea, para hacer una conclusión, el archivo de la Chancillería de Granada tiene mucha documentación, de la cual yo he hecho la relación. Es un trabajo que está depositado, evidentemente, en la Consejería en este caso, de la Dirección de Patrimonio, que la intención última, bueno, la primera es localizar los documentos, aquellos que se localizan, extractarlos, de forma que en un futuro, una segunda fase, pues se haga, pues, una digitalización y una puesta a disposición del público en general a través de una página web o aprovechar unas de las que ya existen para ello, ¿no? Digamos que yo soy, digamos, la punta de lanza, a ver qué es lo que hay, que rebusque, a ver lo que hay. En Granada todavía queda mucho por catalogar y todavía pues, hay posibilidades bastante importantes de lo que pueda haber de referencia de documentación canaria. Con lo cual, por ahí tenemos un hilo del que se puede ir tirando en sucesivas campañas, que evidentemente, pues, como yo siempre he insistido en que tienen que ser una campaña de grupos de investigadores, no solamente, pues, que no todo dependa de una sola persona, aunque sea yo, ¿no? Mejor que sean trabajos en equipo para poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Y esto solamente en este archivo, porque ahora veremos también en otros, ¿no? Bueno, el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia es este palacete tan bonito que hay en Sanlúcar de Barrameda, que es el Palacio de los Duques, en la cual la tercera planta, la de arriba, está dedicada al archivo. El resto del palacio es el palacio en sí mismo, que es visitable, y la parte izquierda se ha convertido en una especie de parador hostería, en la cual, pues, el que quiera dormir en un palacete andaluz del siglo XVI, bueno, se remonta al siglo XIV o XV, pero bueno, lo que está ahora en uso es más o menos del siglo XVIII. Y bueno, es interesante, además tiene unas vistas preciosas sobre el estuario del Guadalquivir. El Sanlúcar tiene el objetivo de ir a Sanlúcar viene propiciado, pues, por el hecho de que era uno de los lugares de mayor contacto con las Islas Canarias, evidentemente. La mayoría de las flotas de Indias, aunque parten de Sevilla, luego hacen parada en Sanlúcar y luego siguen, ¿no? Y además porque está relacionada con la familia de los Fernández de Lugo, que eran originarios de Sanlúcar. Bueno, salvo el abuelo, que se supone que era de Lugo. Luego las siguientes generaciones se afincan en Sanlúcar de Barrameda y, de hecho, la familia Lugo levantó, y todavía está en pie, la iglesia de la Trinidad, que es la que vemos aquí, y en la cual dentro, pues, de una manera maravillosa, se ha conservado una lápida sepulcral de Juan de Lugo, que era un tío abuelo de Alonso Fernández Lugo, el conquistador de Tenerife. Y ahí está, para el que quiera visitarla. Y aunque los propios sanluqueños
a veces se confunden y dicen que este es el conquistador de Tenerife. Evidentemente no puede ser así. Este era digamos, un familiar relativamente cercano. Otros elementos interesantes de la ciudad, ya que hacemos un poco de turismo, es lo que llaman las covachas, que es una especie de tiendas góticas que han sobrevivido de una manera increíble, y la iglesia de Santa María de la O, que es donde se supone que fue el primer lugar donde oró Juan Sebastián Elcano cuando hizo la vuelta al mundo y desembarcó en Sanlúcar, precisamente allí. Y aparte, pues también te va el castillo de Santiago, que también es del siglo XIV, XV, desde el cual se dice que la reina Isabel fue el primer lugar donde pudo ver el mar, el océano, desde lo alto del castillo. Que, bueno, se ve el mar desde allí, que yo he subido. El archivo en sí es un archivo privado, es un archivo de acceso en principio libre, hay que pedir cita, hay que tener el visto bueno de la archivera, que es doña Caridad López, que es una persona pues afable pero muy tiquismiquis, y te pregunta: dime, niño, de quién eres, de dónde vienes y qué quieres hacer aquí. Porque, o sea, es como la dueña del archivo, que no lo es, pero como si lo fuera, ¿no? Y es, bueno, pues es un archivo pequeño, tiene 6 plazas, y todas a una distancia no superior a 4 metros de la mesa de la archivera, para que controle lo que se está haciendo, en el cual no se pueden hacer fotografías y no hay servicio de reproducción. Así que todo a mano o con el ordenador, claro. Con lo cual, pues está todo como muy limitado. Lo que bueno que tiene es que tiene pues un catálogo de pues, aproximadamente, no sé si son 55.000 entradas o una cosa así, de los 6.318 legajos que contiene el archivo. Y este inventario catálogo lo hizo la duquesa, doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que la llamaban la marquesa, ¿no? La duquesa roja la llamaban, ¿no? Sí. Que tiene varios libros sobre Canarias también, que son muy curiosos, porque tiene unas teorías casi de conspirativas sobre cómo se colonizaron las islas y ese tipo de cosas, pero bueno, eso es aparte. Bueno, pues ella durante 20 años estuvo haciendo ese catálogo a mano, que luego no se ha transcrito, sino lo que se han hecho es fotos de ese catálogo manuscrito, que luego se han convertido en PDF, que te permiten utilizar, consultar en un vetusto ordenador, el cual no se puede imprimir nada. Todo allí, todo es como a mano. Bueno, pues a mano. Pero incluso así, pues revisar los 50.000 apuntes pues lleva su tiempo también. Y a partir de ahí, pues extractar y luego solicitar de lo que has visto a ver si realmente hay algo canario allí. Pero bueno, pero se hace. Se hace y todo es cuestión de tiempo y paciencia. Los fondos que tiene el archivo, los más interesantes para Canarias, es el fondo Medina Sidonia, que es el 41% del archivo, que son unos 2.600 legajos. Y luego el fondo de los Vélez, que es un 19%. El resto son fondos de todas aquellas casas nobiliarias que se han ido entroncando a lo largo de los siglos hasta acabar en el ducado de Medina Sidonia, y son muchísimas, ¿no? Hay catalanas, hay aragonesas, hay de Murcia, de muchísimos sitios de la península. La documentación nobiliaria ha acabado allí en Sanlúcar, con lo cual, por ejemplo, si alguien quiere conocer algo sobre los Fajardo de Murcia, tiene que ir a Sanlúcar, curiosamente, pues se ha conservado allí. Y bueno, pues ese es el interés. Los legajos, pues como pueden observar en la foto, pues están así, en unas estanterías de madera, y bueno, es como un gran salón lleno de legajos, y a los cuales no se puede acceder. Esta foto fue desde la puerta y gracias que me dejó hacer la foto, porque se lo pedí de rodillas, ¿no? Igual que las siguientes fotos que voy a mostrar a continuación. Bueno, pues el catálogo tiene 100.000 entradas, no 55.000, tiene 100.000 entradas. Y allí pues encontré una multitud de documentación referida a Canarias, de la cual pues fui consultando casi todas, pero era muy esporádica y suelta y
Y yo decía, vamos a ver, el duque de Medina Sidonia fue importantísimo en la conquista de Tenerife porque en la segunda entrada Alonso Lugo mandó 1000 peones. O sea, prácticamente la parte de los veteranos que tenía de Gran Canaria, Alonso Lugo, fue reforzada por 1000 peones del duque. Con lo cual, prácticamente no se ha ponderado lo suficiente, la conquista de Tenerife se debió en gran parte, o si no en toda parte, a la ayuda del duque de Medina Sidonia. Que cuando termine la conquista, dicho sea de paso, cuando termine la conquista, esos 1000 peones se volvieron a la península y como los tenían, la conquista acaba en el 96 y como esta gente pues estaba un poco desinquieta allí en la zona de Andalucía, pues los mandó a la toma de Melilla. O sea que los mismos que conquistaron Tenerife luego fueron a hacer la toma de Melilla, que no fue una conquista porque estaba deshabitada en ese momento, pero se tomó, digamos, se ocupó y luego se defendió del ataque de los moros de la zona, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, vuelvo otra vez a lo que encontré allí. Bueno, pues hay muchísima documentación interesante. Hay libros de cuentas, pero para cansarse de todo lo que hay. Y lo que iba a decir, al duque de Medina Sidonia se le premió por la aportación para la conquista con tierras, primero en el norte de la isla de Tenerife y luego en el sur, tanto en Adeje como luego en la zona de Granadilla. Y allí se levantó un ingenio de azúcar que era propiedad del duque, varios ingenios de azúcar. Y yo digo, pues tiene que haber documentación de los ingenios de azúcar, tiene que haber los libros de cuentas, tiene que haber algo, ¿no? Y eso es lo que yo estaba buscando allí en el archivo de Medina Sidonia. Pues nada, empecé por el legajo 1, y cuando llegué al legajo 4278 apareció un legajo completo dedicado exclusivamente a las propiedades del duque en Tenerife, que era, hasta donde yo sabía, era completamente desconocido. Luego me enteré que alguien había hecho una referencia, Navarrete había hecho una referencia, pero bueno, hasta ese momento yo no lo conocía y toda la gente que estaba en mi entorno también éramos completamente desconocedores de que existe este legajo que ven ustedes ahí, que se dedica exclusivamente a Tenerife. Además que es un legajo de documentación a partir de 1508, que se recopiló en 1700 algo, porque bueno, uno de los duques se preguntó, ¿y qué pasó con nuestras tierras en Tenerife? Y entonces, a través envió a un representante a las islas que contactó con un señor llamado Núñez de la Peña, que fue el que ayudó al enviado del duque a buscar toda esa documentación antigua. Y que se llegó a conclusión, hombre, no he leído en profundidad todo el contenido, de que hubo un regidor de la isla de Tenerife que se quedó con las propiedades del duque, aprovechando un momento en que había un cambio del titular del ducado y el nuevo duque era menor de edad. Bueno, pues, y aquello se lo quedó y bueno, es una historia que conviene estudiarla porque es muy rocambolesca, muy novelesca. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de las 3 fotos que me permití hacer de los documentos y era porque tengo que demostrar que he venido aquí y he visto esto. Y me dijo, bueno, venga, te dejo de hacer 3 fotos. Y esta es una de ellas, que es las cuentas del ingenio de los ríos de Abona y de Abades de 1557, que demuestra que allí había un ingenio del duque en el sur de la isla de Tenerife en pleno funcionamiento. Esto son cuentas de ingenios que son poquísimas las que se han conservado, entre otras cosas porque era documentación privada. Y se conservan cuando alguien tiene que dar cuentas a alguien de otro, pero cuando las cuentas son del propio propietario, generalmente se pierden. Esto es un memorial sobre los bienes del duque en Canarias en el siglo XVI. Pues ahí está una relación de todo lo que tenía el duque, sobre todo en Tenerife. Bien, resumidas cuentas, ¿qué tenemos en el archivo de Sanlúcar? Aparte de algunos documentos sueltos que están regados a lo largo de los 6.000 legajos, tenemos este legajo concreto que está esperando ansiosamente que vaya alguien allí a transcribirlo a mano, salvo que se pueda conseguir una digitalización a través de un convenio entre la Fundación Casa Medina Sidonia y quien sea. En este caso debería ser el Gobierno de Canarias. Me imagino que con un previo pago al efecto, que la Fundación está un poco escasa de fondos, según me han comentado, ¿no? En fin, bueno, esa es la idea.
porque nos parece interesantísimo, porque es documentación desconocida, ¿no? Porque hasta ahora no se sabía nada o muy poco de estos ingenios del sur de la isla de Tenerife, ¿no? Bien, el siguiente lugar al que me acerqué fue a la ciudad de Málaga, y concretamente a dos archivos, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que surge en el año 32 y que es el edificio que es de la Casa de la Cultura, que lo comparte, siempre lo ha compartido como la biblioteca pública de la ciudad. Lo interesante es el que tiene los protocolos de los distritos notariales de Málaga y de todas las poblaciones de alrededor, ¿no? Y su principal fondo a estudiar era el judicial, pero sobre todo el notarial, que se remonta a 1496. Bueno, entonces, no está catalogado para nada. O sea, solamente pues tienes el nombre del notario, del escribano y el año. Con lo cual, pues aquí partíamos completamente de cero. Había que hacer una labor de cata. ¿Y cómo hicimos esa labor de cata? Pues una prospección. Elegimos varios legajos que pudieran ser significativos a lo largo de los siglos. Pues para, estudiando cada uno de los documentos del legajo, a ver si había algún documento canario y en qué porcentaje. Bueno, pues empezamos por el primero, el escribano García de Villoslada, año de 1498, en el cual pues lo vas viendo todo. Los intervinientes son en gran mayoría vecinos de Andalucía, vecinos de Málaga, de Córdoba, de Carmona, Granada. Aparece una sola escritura de un genovés y otra de un florentino. Y revisadas las primeras 100 escrituras, no apareció ninguna referencia a Canarias ni a personajes que tuvieran relaciones con el archipiélago, en este concretamente. Luego me fui, en este caso, legajo 8, el escribano Pedro Ruiz del Loriquillo, año de 1505. En este aparecen dos documentos referidos a la familia Espíndola, que eran mercaderes genoveses, que fueron arrendatarios y administradores de la hacienda de los Sauces en La Palma. Bueno, aunque no eran unas escrituras directamente relacionadas con Canarias, pero sí con personajes que tuvieron intereses en Canarias. Bueno, algo apareció, pero realmente muy poco, que son estas que están aquí. El siguiente legajo fue de 10 años después, 20 años después, 1521, del escribano Juan Sánchez. Bueno, aquí aparecen más cosas, pero revisadas las primeras 100 escrituras, no hay ninguna referencia a Canarias. Otra prospección de varios años después, de 1650, como pueden ver, a medida que avanza el tiempo, el estado del papel es peor, ¿no? Se utilizaba un papel de peor calidad. Y revisadas las primeras 100 escrituras, no apareció ninguna referencia a Canarias. Y luego saltamos en el tiempo, otra vez, 1750, revisadas 100 escrituras, no apareció ninguna. Con lo cual, la visita al Archivo Histórico Provincial de Málaga fue un rotundo fracaso. Bueno, fracaso no. Llegamos por lo menos a la convicción de que la documentación canaria, que debe haberla, porque esto es simplemente una cata, es muy poca. Y es interesante, por lo menos en lo que son protocolos notariales. Porque luego nos fuimos al Archivo Municipal de Málaga, perdón si digo fuimos, ¿no? No es majestático, sino como es el plural de científico. El Archivo Municipal de Málaga ya no es un edificio moderno, esto también es un palacete que se ha reconvertido en archivo, es muy bonito. Y ahí pues los fondos interesantes son los libros de repartimientos y las actas capitulares que pues, se han conservado desde muy antiguo, ¿no? Desde prácticamente 1489, que es muy interesante y que no están transcritas ni publicadas, lo cual me asombra muchísimo. Es que las actas capitulares ni de Málaga ni de Sevilla, que son súper antiquísimas, están ni transcritas ni publicadas y deben ser algo interesantísimo. Las nuestras, las de Tenerife, por ejemplo, lo primero que hizo don Elías Serra fue publicar las actas. ¿Bien? Estas que son más antiguas, ¿no? Pues tenían más razón de ser que se hagan y no se han hecho. Pero bueno, pues, algo bueno hicimos aquí también, que no se hizo allí. Bien, que esto, luego otro tipo de fondos que tienen son los originales de cédulas, los libros de las reales provisiones,
Y aquí sí aparecieron cosas relativas a Canarias, o bien a personajes que han tenido algo que ver con Canarias, ¿no? Porque, bueno, pues encontramos documentos relativos a Alonso Fajardo, que fue regidor de Málaga antes de ser gobernador de Gran Canaria, Alonso Escudero, que fue alcalde mayor de Málaga antes de ser gobernador de Gran Canaria, aldeán Juan Bermúdez, que participó con Juan Rejón en la conquista de Gran Canaria y acabó sus días en Málaga, o a Pedro de Sasaga y de Isasaga Escudero, que luego aparece en Gran Canaria y Tenerife junto al gobernador Lope de Sosa, ¿no? Hay dos referencias a conquistadores del archipiélago que reciben casas y tierras en Málaga. Hay otra referencia a un comerciante residente en Canarias que solicita licencia para compra de trigo en Málaga. Pero a partir de 1505 desaparece todas las referencias a Canarias, con lo cual hay algo, pero es poco, desgraciadamente. Bien. Con lo cual, pues la visita a Málaga pues, fue un poco decepcionante. No, había muy poquito y no había ni poco, y poco aprovechable. Con lo cual, bueno, pues este es el primero de los archivos. Esto es los documentos que encontré de los Espíndola, acta del Cabildo. Y el siguiente paso, fue acercarnos a Cádiz, que pues también prometía. Pues sobre todo porque en Cádiz era el lugar donde, a partir del siglo XVIII, es cuando salen las flotas de India y todas hacen escala en nuestras islas, ¿no? El archivo histórico de Cádiz, yo creo que es el más bonito de toda Andalucía. Lo llaman la Casa de las Cadenas, y es una casa-palacio del siglo XVII, que está situada en el pleno casco histórico de Cádiz, y que, bueno, además, a título anecdótico, fue vivienda particular, también fue tienda de tejidos, hotel, restaurante, un convento y almacén, antes de ser archivo histórico. Con lo cual, bueno, ha pasado también tiene su propia historia, ¿no? Y es una casona, pues, muy agradable, andaluza, y que, bueno, pues, está en la sala de investigadores, y estos son los catálogos de la documentación que tienen allí. Su punto fuerte son los protocolos notariales y algunos libros de Hacienda del siglo XVIII. Libros de Hacienda que tenían que haber acabado en el Archivo de Indias, pero que alguien los distrajo en el momento en que se tenían que llevar y se quedaron allí, para gozo y regocijo de los gaditanos, ¿no? Que les encanta eso de que no les hayan quitado todo lo que tenían. La documentación notarial se remonta a 1531, que es en la que pues, nos hemos centrado, ¿no? Los protocolos son 18.000 volúmenes de todos los distritos de la provincia, y nos interesaban sobre todo los de Cádiz y los de Puerto de Santa María y los de Sanlúcar, que eran los puertos principales de conexión con Canarias. Desgraciadamente los de Sanlúcar se quemaron en un incendio en 1931 y el de Puerto de Santa María han quedado algunos y de Cádiz también. Empezamos con el primero de los legajos. Está en muy mal estado, es de 1531, el primero de la serie, en el cual no había ningún documento de Canarias, solo había una escritura en la que aparecía la firma de un tal Francisco de Gorbalán, que es un nombre que aparece en la historia de Canarias unido a Alonso de Lugo, porque fue el mayordomo de la hacienda de Agaete y luego fue conquistador de Tenerife con él. Y luego incluso fue regidor de la isla de Tenerife, pero Francisco Gorbalán, que es de 1531, no pudo ser el mismo. Igual fue un familiar cercano, o no tiene nada que ver. Pero bueno, es lo más parecido que encontré en su momento, ¿no? No obstante, aparece documentación, por ejemplo, en el legajo de 1538, que lo revisé completo, aparecen 3 documentos referidos a Canarias, que son concretamente, pues hay un protocolo de 8 de enero del 38, un tal Alexo de Belandia, vecino de Gran Canaria, reconoce deber a Francisco de Arlinzón, vecino de Cádiz, 22.000 maravedíes. Otro, un reconocimiento de deuda de Fernando Llanes, vecino de Gran Canaria, a Ochoa de Segura, vecino de Bilbao. Son generalmente una carta de poder del mismo Alexo de Belandia, vecino de Gran Canaria, a favor de Juan Traíno, vecino de Puerto de Santa María. Bueno, pues de un legajo de 700 escrituras, encontrar 3,
pues es todo un triunfo, aunque no lo parezca. Y uno sale hasta satisfecho, porque he encontrado 3, ¿no? Pero indica el porcentaje de documentación que puede haber canaria dentro de cada uno de los legajos de protocolos, que es bastante pequeña, y exigiría un esfuerzo importante, que se debería de hacer, pero que dado este porcentaje de documentación encontrada, pues a lo mejor no es lo más importante que hay que hacer de entrada, ¿no? Pero no hay que olvidarse de que existe documentación. Aparece también documentación, estos son protocolos estos son diversos protocolos que estudié en su momento. Por ejemplo, este de 1538-39, dado que aparecieron algún que otro documento canario, pues lo revisé todo, pero hasta el folio 580 no apareció ninguna más. Otro de los protocolos, esto es a ver, ¿cómo se ve? Para atrás, aquí, vale. Este es de 1565, pues después de haber estudiado las primeras 100 escrituras, no apareció ninguna referencia. Una de las cosas más interesantes, a ver si está aquí, no, de este archivo, no lo tengo, es que aparecieron varias escrituras, no eran escrituras, eran folios en blanco firmados ya por el usuario, que o tenían una gran confianza en el notario o es que ya sabían lo que se iba a escribir, ¿no? Pero es asombroso el ver hoja en blanco y con la firma del interesado abajo del todo, ¿no? Bueno, esto es a título anecdótico. Nos acercamos también a determinadas épocas, por ejemplo a 1680, que es cuando empiezan a partir las flotas de India desde Cádiz, no desde Sevilla. Vimos el legajo completo y no había absolutamente nada de Canarias. También otras de 1727 y 1728 y tampoco había nada de Canarias. No aparece nada. Leía entre las 100 y las 150 primeras escrituras de cada uno de los legajos. Bien, bueno, pues las conclusiones que se conllevan los fondos antiguos de Cádiz, pues que aquellos que no terminaron en el archivo de Indias, pues existe una abundante documentación relativa a Canarias, tanto en reales órdenes de la aduana como disposiciones testamentarias de los protocolos. O sea, hay un índice de testamentos de los protocolos que alguien hizo en algún momento del pasado, en las cuales aparecen referencias a Canarias en ellos. Con lo cual, pues ahí tenemos un punto de trabajo. También otro, no solamente de protocolos notariales, sino también en reales órdenes que se han conservado, aparecen pues referencias a Canarias. Con lo cual, pues, convendría hacer una búsqueda en Cádiz con más detalle, sobre todo en el siglo XVI, porque a partir del siglo XVII ya empiezan a descender o a desaparecer las referencias directas a Canarias, por lo menos en la documentación que yo manejé. Y finalmente, pues nos tocó, bueno, hay que ver el Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias es otro mundo. Al contrario que el resto de los archivos en el cual no hay nada catalogado, aquí está prácticamente todo catalogado, lo cual es muy de agradecer. Y ese catálogo ya está incluso subido desde hace poco a la web, a Pares, y se puede consultar. No se pueden consultar todos los documentos, evidentemente, pero sí por lo menos la referencia. Y bueno, pues este archivo, que no les voy a contar nada que no sepan, tiene pues más de 40.000 legajos y más de 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Y lo que puede ser interesante son las secciones que tiene. En todas las secciones hay documentación referida a Canarias. Es obligado, tenía que ser así, porque pues, por toda la relación marítima, comercial que ha habido entre Sevilla y Canarias y luego India, ¿no? En general, con las relaciones con América. Y en todas han aparecido documentación. En la que más han aparecido documentación es en la de contratación, la de justicia, ¿no? Y dentro de ellas la de indiferente general, que se llama indiferente, que no deja a nadie indiferente, pero que es efectivamente la que tiene una miscelánea de todo,
Y ahí también hay mucho documento de Canarias y mucho documento antiguo, que es lo que interesa, lo que nos interesaba a nosotros. La documentación que hemos encontrado es inmensa y en algunos casos la descripción es amplia, en otros casos no. No obstante, no se puede decir que esté todo completamente catalogado porque hay muchas referencias de catálogo, incluso pedí uno de los legajos que pone correspondencia, punto. Correspondencia Canarias. Y claro, tienes que pedir el legajo y luego te encuentras pues, que hay cartas enviadas desde la casa de contratación o recibidas que están sin catalogar y ahí pues por 300 o 400 cartas, a lo mejor del año 1744, referidas, provenientes o en dirección a Canarias. Con lo cual, esa labor de catalogación se ha hecho, digamos, a un nivel, un sustrato superficial. En algunos casos se ha descendido al detalle, pero en otros no. Y podría todavía pues, ser fruto de un trabajo de búsqueda y catalogación de toda esa documentación que está catalogada de una forma muy general para ver qué es lo que hay. O sea, ahí también el Archivo de Indias propone una labor de trabajo que es muy interesante, muy interesante. La documentación canaria con la que me tropecé, principalmente es la de la actividad de los jueces de registros, que eran los delegados del poder real en las islas, actividad tanto judicial como política y de rendición de cuentas, el tráfico de barcos, sobre todo de o hacia Canarias, tanto como puerto exclusivo como por su papel de trampolín hacia América, el registro y control tanto de salida como de arribada, los expedientes de licencias de pasajeros a Indias, el cedulario emitido por la Corona y sus consejos de carácter general para el Reino y particular para Canarias, pleitos civiles, mercantiles y hasta criminales entre particulares, entre sí y con el fiscal del Reino, expedientes de bienes de difuntos canarios fallecidos en América, organización de remesas de familias canarias emigrantes con destino a distintos puntos del continente americano, seguridad en el mar, reacción ante el peligro corsario, la organización de flotas y de armadas de apoyo, innovaciones técnicas y relatos de viajes y exploraciones, y otros grupos documentales referidos a determinadas personas que son muy ricos y están prácticamente inexplorados, como ocurre con el caso del adelantado don Alonso Luis de Lugo, nieto del conquistador Alonso de Lugo, que participó activamente en la conquista de Colombia y que dejó tras de sí un rastro de incontables pleitos con personajes de la corte y con sus compañeros de armas. O sea, es un personaje al que todavía no se le ha hecho un estudio en profundidad y que es muy interesante, porque fue uno de los primeros gamberros que hubo en la historia. Don Alonso Luis de Lugo le robó las esmeraldas a su padre en Colombia y se volvió a Castilla con un saco de esmeraldas. Y el padre del disgusto se murió. Eso dicen, vamos. Bueno, las malas lenguas, ¿no? En fin, es un personaje al que vale la pena seguir y a través de la documentación que podemos encontrar en India, sobre todo. Bueno, la documentación que se ha encontrado en Patronato Real son reales provisiones, en contaduría, con documentos contables que reflejan las cantidades que se mandaban a España. Hay pues oficiales reales de la isla de Santo Domingo, esclavos negros que entraron despachados desde Canarias. En la sección de casa de contratación, pues documentos que reflejan las actividades de la casa referente al comercio. Hay libros de asientos de pasajeros vecinos de Gran Canaria, autos de bienes de difunto, pues contiene pues, un ramo donde aparece pues, Isabel Fernández, vecina de Canarias, que falleció en Veracruz, en México. Registros de permisión de ida, o sea, quién dejan ir y a quién no. Registros de naos que vuelven a Canarias. Hay muchísimo. Y en justicia pues tenemos autos fiscales, comisiones a licenciados para que vayan a Canarias a investigar determinadas cuestiones, sobre todo del fisco y de aduanas. Pues también tenemos en gobierno documentos relacionados con el gobierno del Consejo de Indias. Y aquí está el de indiferente general, que es de las más importantes subsecciones del archivo, donde más documentos antiguos y desconocidos he encontrado referidos a Canarias, incluso de época temprana, como 1502. ¿No? O sea que, por ejemplo, en 1502 hay una cédula de Alonso de Lugo, el gobernador de las Islas Tenerife y el alcalde, para que haga justicia en lo que pide Rodrigo Villacorta, tesorero de las Indias. Hay más documentación, también no solamente indiferente, sino en las de las audiencias, la audiencia de Santa Fe, la audiencia de Quito, la de Buenos Aires.
con vecinos de las islas. En escribanía de cámara lo mismo, pleitos entre vecinos de la isla de Tenerife, pues sobre denuncia de géneros de azúcares, sobre pago de los alquileres de la casa que servía para el juzgado de Indias, pues, muchísima temática. Del juzgado de Arribadas de Cádiz también, que son copias de reales órdenes emitidas relativas al comercio emitidas con dirección a las islas, incluso hasta en la sección de correos, que aparecen expedientes de la Dirección de la Renta de Correos de 1766 sobre el establecimiento del correo marítimo en Canarias, que esto es algo que nadie ha estudiado y que podría ser muy interesante. En fin, hay un montón de documentación, para no cansarles, de todas las secciones del Archivo de Indias, incluyendo, estos son documentación que apareció, que me parecieron muy relevantes. Como por ejemplo, esta es la capitulación de don Pedro Fernández de Lugo, el hijo de don Alonso, que también fue gobernador de Tenerife y La Palma, para la conquista de Colombia. Y se le encomendó la conquista de Colombia. Y se le dio la gobernación de Santa Marta. En la gobernación de Santa Marta estaba la desembocadura del río Magdalena, que es el que se adentra hacia el interior del continente, y que don Pedro pues, organizó, tanto su hijo Alonso Luis, el futuro gamberro, ¿no?, como en Sevilla, como luego el propio Pedro Fernández Lugo en Tenerife, con lo cual mitad y mitad fueron los que propiciaron la conquista de Colombia. De hecho, don Pedro murió en Colombia a los 6 meses de fiebres tropicales, pero su segundo, Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue nombrado y consta su nombramiento en un protocolo que está en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife, en La Laguna, lo nombró su segundo allí, justo antes de salir de la expedición, y esta expedición fue la que terminó conquistando Colombia, de la cual la conquista de Colombia, la mitad de los conquistadores eran de Tenerife. O sea, bueno, por lo menos castellanos aficados a Tenerife, pues ya en 1532 ya posiblemente ya fueran nacidos incluso en la isla, y posiblemente hubiera también algún indígena guanche o un indígena canario que también se enrolara en la expedición. Y de hecho, subiendo el río Magdalena para arriba, hay una población que se llama Tenerife, que muchos colombianos pensaban que es un topónimo indígena americano. No, esto es que por aquí pasaron nuestros antiguos antepasados, remontando el río hacia arriba, ¿no? Y bueno, los detalles interesantes que tiene también el archivo de Indias son los mapas. Aquí hay un mapa de las Islas Canarias, hecho pues de una manera como bastante rudimentaria, pero bueno, es un mapa que yo sepa es completamente desconocido. Y ahí no se queda la cosa. Hay otro más interesante todavía, que este es un mapa de la isla de San Borondón. O sea, sí, o sea, además con detalle, tiene sus picos y sus entradas y sus puertos, ¿eh? O sea que bueno, o sea, alguien la visitó y bien, hasta hizo un mapa de la isla. Y bueno, los otros pues son los mapas generales. También hay documentación que no es documento administrativo, como puede ser, por ejemplo, ahí se ha conservado pues, una descripción de las Islas Canarias hecha por un tío del licenciado Valcárcel, que ya ha sido objeto de estudio y publicada, pero que allí está el original. Y esto pues un expediente de concesión de licencia para Indias, ¿no? Pues para que vean cómo se. Esto está todos están dentro del indiferente. Y para terminar, no sé si me estoy pasando el tiempo ya, vamos bien, ya, acabo, 5 minutos. Hay un archivo que yo creo que es importantísimo para Canarias y que ha sido objeto de un estudio parcial, que es el archivo histórico provincial de Sevilla, que es el archivo que tiene los protocolos sevillanos. Pues este archivo fue objeto de una publicación en 1961 en el Anuario de Estudios Atlánticos, en 2 partes, 61 del año 62, en el cual se publicó una colección de documentos titulada Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla, que era un trabajo firmado por Francisco Morales Padrón, catedrático en ese momento de la Universidad de Sevilla. Por la introducción del profesor Morales, sabemos que el grueso de la información vino propiciada por la ayuda que prestó el Cabildo de Gran Canaria para que un investigador, Juan Criado Plaza, hiciera la búsqueda y registro de más de 500 documentos que luego se publicaron en ese asunto. ¿Alguien conoce a este señor, Juan Criado Plaza?
porque es que yo no he tenido ninguna noticia de él. Y se le debe muchísimo a este hombre. Se pasó años buscando documentos canarios en los archivos de protocolos y nadie sabe nada de él. Lo único que me dice es que este debía ser sevillano, no debía ser canario, ¿no? Pero es que me parece que es una persona a la que hay que seguir la pista. A ver, porque son muchos años dedicado a eso. Y luego también, el dinero que destinó el Cabildo de Gran Canaria para eso, a ver, eso no lo he investigado, pero debe haber a lo mejor algún tipo de referencia contable o algo. Se le pagó a este señor por hacer eso, ¿no? Es algo de investigación, de la investigación de la historia, ¿no? Bien, bueno, correspondió al profesor Morales la introducción y la supervisión académica del trabajo y al señor Criado el arduo trabajo de búsqueda y síntesis de los documentos, más la transcripción de algunos de ellos. En dicha introducción decía el profesor Morales algo que se va haciendo poco a poco, estamos hablando del año 61, es necesario y posible integrar un corpus documental sobre historia canaria en base a los archivos peninsulares. Simancas, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, que sepamos, atesoran amplio material. Lentamente se podría hacer no solo un catálogo, sino una copia en microfilm o mecanografiadas que pudieran completar los fondos custodiados en Canarias. En aquel tiempo, el profesor Morales no podía ni soñar en las posibilidades informáticas que tenemos hoy día, pero son palabras proféticas, y de hecho, pues, muchos investigadores han seguido sus pasos en ese sentido. No voy ahora a hacer una relación de todo eso, sino me centro en el sentido de que en ese artículo se hace referencia a unos 500 documentos extraídos del Archivo de Protocolos de Sevilla, pero no se especifica que se hiciera un vaciado metódico y sistemático completo de todos los legajos comprendidos entre 1472 y 1582. Y una revisión del índice de protocolos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que realicé en una visita hace poco, nos ofrece 24 oficios y la relación de los oficios que fueron estudiados por el señor Criado se reducen a 8, de 24, 8, que concretamente los números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 15. Entrando un poquito más en profundidad, de los que no se citan en el artículo publicado, el oficio 9 comienza en 1450 y sigue de manera continua en los años posteriores. El oficio 10 empieza en 1499, el 11 en 1446, el 23 tiene un legajo de 1472. Y estos son solo los oficios que comienzan en el siglo XV, porque todos los demás empiezan en el siglo XVI y no fueron vistos por el señor Criado. Con lo cual, ¿qué nos dice? Que también en el Archivo Histórico Provincial promete que allí va a haber mucha documentación relativa a Canarias, incluso de momentos muy antiguos, incluso momentos de la conquista, que son los, digamos, los documentos que más buscamos los historiadores, ¿no? A ver si aparece algo que revolucione o nos dé algo de luz sobre determinados aspectos de la conquista y los primeros años de colonización del archipiélago. Con lo cual, yo le he pedido al director, bueno, ahora es el director, es el viceconsejero de Cultura, que cuando se sigan haciendo trabajos de este estilo, se destine a alguien que vaya allí, que no sea yo o que sea otra persona, porque alguien tiene que ir al Archivo Histórico Provincial de Sevilla a comprobar si lo que hizo el señor Criado fue exhaustivo y lo que no vio él, qué es lo que contiene. Y creo que es interesante. Todo esto que les he contado se hizo en el año 2017, correspondió a una campaña de ese año. En el año 2018 y 2019 nos fuimos a Simancas y a revisar, pues, determinadas secciones. Esto ya cae fuera de lo que estoy hablando, pero simplemente para que estén informados de lo que se está haciendo. Sobre todo se vieron, pues, todas las secciones de las que son limitadas, están todas vistas, Consejo Real, pero las amplias no. Y decidimos meternos con Cámara de Castilla, que había sido objeto de algunos trabajos parciales, desde el comienzo hasta 1556, que es la muerte del emperador. Y en Cámara de Castilla nos encontramos toda la documentación que reciben los reyes de sus súbditos, de sus vasallos, las que reciben. Y entonces, al llegar a la muerte del emperador, dijimos, vamos a meternos con el registro del sello, que es todo lo que se emite desde la corte hacia los vasallos. Con lo cual vamos a poder encontrar las solicitudes
que están en Cámara de Castilla con las respuestas que están en el registro del sello, lo cual puede ser muy interesante si podemos casar una cosa con la otra, ¿no? El registro del sello ya ha habido un trabajo previo de otros investigadores que acabaron en 1531 y empezamos a meternos con los años posteriores y hemos llegado a 1534. Desgraciadamente, con el anterior cambio de gobierno se interrumpió los trabajos de búsqueda de documentación y ahora que ha vuelto a haber cambio de gobierno se van a reanudar, o eso me parece a mí que va a ocurrir, si es que hay dinero, porque al principio todo el mundo dice que sí, luego a la hora de la verdad los fondos desaparecen o se emplean en otras cosas. En fin, esto es una visión amplia, rápida y no exhaustiva de lo que pueden ofrecer los archivos andaluces de documentación canaria. Hemos visto que ofrecen posibilidades muy dispares. El archivo de Granada es muy interesante, el archivo de India no es ni que decirlo, y el archivo de Cádiz podría aportar cosas, ¿no? Más ese legajo que está ahí esperando en Sanlúcar de Barrameda, de la Casa de Sidonia, que alguien vaya a copiarlo. Así que, pues nada, muchísimas gracias por su atención y estoy a disposición para cualquier pregunta.